Ahora lo he descubierto. Bien, buen día, buenos días. No vengo como el primo mayor de la ciencia y tecnología a decir a las ciencias sociales cómo tienen que funcionar. Más bien al contrario, incluso para tranquilizar, para ver que en todas partes las cosas no son mucho mejores de lo que imaginamos que son en otras partes. Cuando hablaba con Tomás sobre cómo hablar de las revistas en ciencia y tecnología, puse la palabra tendencias. Después ya era tarde, ya estaba en el programa y tampoco podía cambiarlo, pero visualizando que una tendencia no deja de ser una innovación que con el tiempo se va implementando de manera mayoritaria, por tanto que va creciendo, me pareció que algunos de los ejemplos que ponía eran más unas buenas prácticas que no unas tendencias. Por tanto, algunas de las cosas que explicaré se van haciendo en algunas revistas de ciencia y tecnología, pero aún no han avanzado para poder decir que todas las revistas, o la mayor parte, o una ínfima mayor parte, porque un 30% de las revistas en ciencia y tecnología es una barbaridad de revistas científicas, pues hayan podido llevar a cabo. Tampoco pretendo ser exhaustivo, porque tampoco, digamos que el tiempo que tenía para preparar la charla y todo, pues preferí ser selectivo para ofrecer algunas de las que yo considero que son mejores prácticas. Antes que nada, quizá por mi punto de vista científico y visualizando la información científica como un ecosistema, y me sumo a la visión darwinista, las revistas científicas tenemos que verlas como algo vivo y dinámico, en constante evolución, que convive en un ecosistema con una serie de otras especies, como pueden ser las bases de datos, los repositorios documentales, las patentes como otro tipo de fuente de información y como los datos numéricos como elemento a veces complementaria. Como tal, tiene una serie de amenazas. Tras la crisis de las revistas de los años 80, la aparición del web a mediados de los 90 y las primeras revistas electrónicas parecía, o nos creímos, que todo iba a cambiar y que había una amenaza que era el mundo web para el mundo de las revistas científicas. Años más tarde parece que es el 2.0 el que puede ser una amenaza. Constantemente hay una serie de amenazas, pero las revistas se adaptan y en concreto en ciencia y tecnología se han adaptado mucho y el sistema parece igual de compacto que era antes, con más revistas, con más servicios de valor añadido, pero básicamente el sistema continúa. La reflexión, y cruzo dos refranes, es que mal de muchos, ganancia de pescadores. Unos han avanzado, no se ha extendido, pero los mismos continúan estando. Y por tanto, aquellos que pensamos que el sistema de revistas, siendo críticos, cambiaría, hemos de continuar siendo críticos, porque no ha cambiado lo suficiente. Y por tanto, pues hay aún muchas cosas que poder hacer. Dentro del ecosistema, ¿cuáles han sido los principales cambios que considero? Desde el punto de vista de las especies, ha habido cambios de nombre. En la mayoría de casos de las revistas, desde una visión, evidentemente, de marketing. International, electronic. Parecían que eran palabras que tenían que estar dentro de la marca. Ahora muchas de ellas ya no dicen nada. Que una revista sea internacional, que una revista sea electrónica, pero en aquel momento, la década, en principios del 2000, tenía sentido. Fusiones. Ha habido quizá menos de las que se tenía que haber, pero ha habido fusiones en algunos ámbitos, como también comentaba Luis. La visión, y añado, la fusión sobre todo tiene que ser con partners internacionales para que tenga sentido. Es decir, en química inorgánica, en química orgánica, se unieron toda una serie de pequeñas revistas estatales, de sociedades estatales de los distintos ámbitos, para crear una alternativa potente al mundo anglosajón, tanto a la American Chemical Society como a la Royal Society of Chemistry. Por tanto, era la creación de un núcleo potente europeo para poder competir a nivel económico y a nivel de revistas. Lo que ha habido mucho son absorciones. Pocos peces grandes se han comido algunos peces pequeños y por tanto estamos, sobre todo a nivel de las principales revistas, un poco a nivel
oligopolio, lo digo, sé que queda grabado, por tanto lo he dicho, pero la idea es que ha habido muchas absorciones y eso hace más difícil incluso el cambio. Por tanto, ha habido una gran adaptación. Y evidentemente ha habido creación de revistas de bifurcación. En muchos casos debido a que la propia ciencia y tecnología va evolucionando, se fusionan disciplinas, se crea una de nueva, se hace una nueva subespecialización y, por tanto, cada editorial de las principales saca una revista nueva en ese ámbito. Si era la química combinatoria, todos corrían a hacer la química combinatoria. Y al final, por tanto, continúa habiendo oportunidades para abrir o para crear nuevas revistas. ¿En qué me he fijado o qué creo que para mí es importante y a veces no hablamos? Hablamos muchas veces de una serie de criterios de calidad, pero creemos que también hay que hablar de los servicios de valor añadido que encontramos en los artículos. Es decir, aquello que aporta el artículo, además del conocimiento, y aquello que aporta el sitio web de las revistas. Información complementaria. Hemos hablado y es un tema que irá saliendo, que en la versión electrónica parecía que todo aquello que, como decía Fernanda, que en 3 páginas no cabía, podíamos poner. Veremos algún ejemplo que va aún más allá. Sobre todo es en conectividad. Lo que nos permitía el papel era tener un árbol del bosque, lo que nos permite la versión web es tener el bosque. A partir de un artículo, conocer el contexto, conocer el entorno, quién cita quién. Todos los elementos de conectividad es donde yo creo que se han puesto más las pilas las revistas en ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología. En cuanto a la interactividad, la verdad es que hay algunos ejemplos, pero no se ha ido mucho más allá. Por tanto, el 2.0 como gran paradigma, las principales revistas, bueno, ya lo haremos cuando no tengamos más remedio. Por tanto, alguna innovación, pero muy poquita. Y evidentemente el Open Access, pero como no es el tema de la sesión, pero queda dicho que es una evolución. Una reflexión. Aquellos que empezamos a estudiar las revistas electrónicas a principios del año 2000, 99, 2000, 2001, nos creímos a los gurús. Creímos que esto iba a cambiar. Y por tanto parecía que las revistas, tal como las veíamos, iban a cambiar. Y había una reflexión del año 96 que era una versión electrónica idéntica tanto en contenido como en presentación a la versión en papel es una oportunidad perdida. Continuamos teniendo demasiadas oportunidades perdidas, demasiadas revistas que únicamente ponen el PDF. Y por tanto yo creo que esto sí que es una reflexión que en todas las ciencias debemos hacer. En cuanto a la información complementaria, ¿qué añadir? ¿Qué es lo que tiene que ser complementario? Lo que no cabe, sí, pero todo aquello que creemos que es importante. Muchas veces en ciencia y tecnología, en los artículos se pasa más tiempo describiendo un experimento, cuando posiblemente se podría poner un vídeo, sería todo mucho más claro. Y ganaríamos espacio para poner o aportar discusión de resultados. O se ponen los experimentos con una serie de acrónimos y siglas y casi siglas que no hay manera muchas veces de poderlo entender. La gran tensión, PDF versus HTML. Ya hemos hablado todos en muchos foros de este ámbito, pero esta tensión continúa existiendo. ¿Qué nos aporta el HTML? ¿Qué nos aporta el PDF? Y la poca exploración de nuevos formatos. Nuevos formatos en tanto que ¿qué más podemos inventarnos? ¿Qué más podemos hacer en una revista científica que no hayamos hecho hasta ahora? Creo que esta reflexión, incluso desde el ámbito de las ciencias sociales y sobre todo de la información y la documentación, creo que es algo que deberíamos hacer. Os pongo algunos ejemplos, pantallazos rápidos, para ver que se trabajaba mucho, pues no me ha importado poner todas las pestañas de las cosas que estaba haciendo en ese momento. Revistas como Biochem Journal of Organic Chemistry. No os voy a explicar qué es esto, no hace falta, pero el típico material complementario que no cabía por tamaño y extensión, que aquí ha quedado recogido. La revista Open Inorganic Chemistry Journal, por ejemplo, este artículo que tenéis aquí era muy curioso porque cuando me puse a ver el material suplementario de 25 megas, si el artículo tenía 4 o 5, eran 6 documentos de Word de unas 100 páginas, con gráficas. Por tanto, sobrepasan mucho la información que contiene. Ahora, una reflexión.
en la línea que comentaba Fernanda, nunca desliguemos, nunca dispersemos. Cualquier cosa que hagamos, que haya el vínculo al artículo y los datos, porque si no ya buscarlo nos va a ser mucho más complicados. Una revista como Acta Cristalográfica, Structure Reports Online, ya no es que ponga HTML y PDF, es que pone toda una serie de material complementario y de formas de visualizar, en este caso son moléculas, pero podrían ser proteínas, podrían ser cualquier forma viva en biomedicina, que el propio usuario puede jugar, puede ver la molécula en 3 dimensiones, darle vueltas, calcular distancias, ángulos, toda una serie de cosas que antes era muy complicado, que se tenía que ir a la base de datos de Cambridge, etcétera, etcétera, y por tanto esta es una de las revistas que ha innovado más en este ámbito. Hay una serie de revistas de Open Access, después relacionaré si las de Open Access son las que más innovan o no, pero algunas de las revistas de esta nueva o masiva nueva editorial que es Hindawi, que publica mucho de todas partes y aparece en Open Access en 1000 sitios y en 1000 disciplinas, ¿qué es aquello que sí que están aportando más? En lo que os comentaba de la conectividad. Una vez las editoriales se han puesto de acuerdo, bueno, pues tenemos Crossref, pero si ACS tiene Porchem, bueno, pero cogemos el DOI. Es decir, una vez veíamos cuáles eran las formas de conectar los artículos entre sí, ya se están poniendo las pilas. Y, por tanto, enlace de las referencias, no de nuestro propio artículo, de las referencias de nuestro artículo a la editorial, Google Scholar, Scopus, a PubMed. Es decir, todo lo que gane en conectividad para facilitar al usuario es algo que, para mí, debería ser criterios que deberían estar en todos los criterios que las bases de datos tuvieran en cuenta para considerar o evaluar las revistas. Revistas como BMC Biotechnology que ponen, me puedes enviar vídeos, puedo poner un vídeo, lo puedes enviar en MOV, lo puedes enviar en MBBG. No le voy a dar la culpa a los editores o a las revistas, es que los propios científicos tampoco lo están haciendo. Es decir, creo que por una parte falta promoción por parte de las editoriales a promover, a poner el vídeo del mes, a poner el vídeo más visto, a colocar en YouTube. Es decir, hay una parte que sí que las editoriales pueden hacer, pero es evidente que si los usuarios, los autores, no empiezan a enviar vídeos o algún tipo de formato adicional, eso no se va a llevar a cabo. Otras revistas, como Annals of Clinical Microbiology, que también te remiten directamente pues, al PubMed, al texto completo, es decir, conectividad, la máxima conectividad. Y sí que voy a poner para mí el mejor ejemplo de buenas prácticas desde el punto de vista de la conectividad y de la información o del valor añadido que tienen en sus artículos. En el caso de PLOS Biology hay una parte muy interesante que no es solo la búsqueda por temática, que nos remite pues, bueno, a las grandes temáticas, sino la creación de colecciones. Cuando hablábamos del inicio de las revistas electrónicas, pensábamos que año, volumen, número desaparecería y simplemente los artículos irían llegando. Pero normalmente lo que acabamos teniendo son artículos en un contexto de número que coinciden temporalmente en su publicación, pero no necesariamente en la temática, a menos que se hayan hecho monográficos. Esta parte de collections lo que hace es agrupar artículos de distintos años que van trazando una trayectoria sobre una determinada parte de la ciencia, que es muy interesante, porque es la mejor manera de entrar, por ejemplo, a conocer qué se está haciendo en un determinado ámbito, ¿vale? Y no va ligado a keywords, no, es una selección. Por tanto, la editorial puede crear un nuevo producto a través de la selección, por su parte, de nuevos artículos, de un determinado grupo de artículos y crear otro producto diferente al volumen, número, etcétera, etcétera. Bien, pues en esta revista, que a través de pestañas, evidentemente a la parte de artículo, métricas, contenido relacionado y comentarios. La parte de métricas está muy bien, porque también permite dar información que muchas veces los propios autores desconocen. Cuántas descargas ha tenido en HTML, en PDF, la evolución, las citaciones en múltiples plataformas, en redes sociales, en blogs, etcétera, etcétera, la capacidad de valoración.
he ido mirando muchos de los artículos y la verdad es que los lectores, como hacen en muchas noticias de los medios de comunicación, tampoco votan demasiado, a menos que sea, como siempre, las campanas de Gauss los extremos, ¿no? Una cosa que alguien esté muy enfadado con la publicación de un artículo científico, cosa que tampoco sucede demasiadas veces, a menos que se te hayan adelantado. Continúo relacionado. Yo creo que es uno de los grandes... a la gente que trabaja en ciencia y tecnología, quizá nosotros porque somos más del ramo, pero que le digan que es relacionado, ya está. No se pregunta por qué está relacionado. Porque tiene un mismo keyword, porque tiene un mismo autor. ¿Cuáles son los criterios? Muchas veces no se explica suficientemente cuáles son los motivos. O si se explican, no sé cuántos investigadores clican encima de la I para ver qué entiende esta revista o esta editorial por artículo relacionado, porque podría haber, evidentemente, múltiples criterios. Y comentarios, pues, por ejemplo, pues que la referencia 64 es incorrecta. Hay una serie de revistas, básicamente muchas de la European Geoscience Union, que es muy interesante, que separan la biblioteca electrónica, es decir, los artículos que ya han pasado un proceso de discusión, de revisión, y los artículos que aún lo están llevando a cabo. Y, por tanto, pues puedes ver los artículos que aún están en discusión abierta, los comentarios. Estos son recientes, por tanto, tienen menos comentarios, pero en algunos de los artículos pues hay una transparencia en el peer review evidentemente importante. Otra de las revistas con comentarios, donde además se agradece pues que no solo el autor, sino también alguien hace el comentario y el autor responde, ¿no? Todo este tipo de cosas que, un poco en la línea de Thinkevi, que es importante. Otras estrategias que hacen algunas... A veces creo que algunas de las innovaciones son muy ligadas a marketing, a vender una novedad. Esta, por ejemplo, en Biology Direct, tú del consejo editorial eliges a los revisores. Bueno, por tanto, deja de ser anónimo, pero ellos tienen un subconjunto, es decir, no los propones tú, tienen un listado y dices, bueno, yo creo que quien va a evaluar mejor mi artículo pues son este y este, ¿no? Por tanto, pues hay una elección en este sentido. Conclusiones. ¿Son las revistas Open Access las que más innovan? No necesariamente. Un poco la línea de todos los que están y están todos los que son y estas cosas que siempre me cuestan tanto, que antes ha apuntado Cristina. La mayoría de las que más innovan son Open Access, pero hay enorme cantidad de revistas Open Access que pone simplemente el PDF. ¿Vale? Por tanto, no equiparemos Open Access con capacidad de servicios de valor añadido que añaden al artículo. El PDF es casi universal. Cierto que en matemáticas y en informática, en física, en látex, pero todos acaban estando y conviviendo. Y lo que es muy interesante es que algunas revistas te puedes bajar todos los bits que están incluidos, de manera que poder usar gráficas, poder traspasar algún tipo de información es mucho más sencilla. Multimedia casi inexistente. Pero os digo, muchos editoriales lo permiten, pero pocos autores se deciden hacerlo. Quizá es una reflexión que se debe hacer en los foros de los propios científicos. Entre la visualización de la información de la mejor manera posible y la conectividad, la mayoría de las editoriales, y las grandes sobre todo, han optado por la conectividad. Es decir, la capacidad de conectar el artículo con todo su contexto, todo su entorno, hacia adelante y hacia atrás. Los artículos relacionados yo creo que es una de las cosas que se deben trabajar más. Evidentemente, cuanto más grande es la editorial, mejores buscadores tiene y mayor valor añadido le pone a estos buscadores y por tanto son más interesantes. Aquí estaría también todo el sistema de alertas que todos ya conocéis. Yo creo que el reto es el material suplementario. Valorar cada disciplina cuál cree que es el material suplementario que puede hacer. Hay ciencias pues que si son las moléculas, información molecular, archivos de visualización, todo esto está muy claro, pero cada disciplina debe decidir cuáles son sus criterios. ¿Y acabo? Vale. Y yo creo que desde el punto de vista de las revistas se han basado mucho en la visibilidad y en la lucha en la mejora de la calidad, considerando el factor de impacto, y hay mucho campo a recorrer desde el punto de vista de la fidelización y de una cosa que también comentaba Fernanda, la creación de nuevo conocimiento. Cómo las editoriales o revistas
pueden ayudar a crear nuevo conocimiento. O lo crean ellas o son facilitadores. Y creo que en este punto las revistas, continúen existiendo dentro de 50 años o no, tendrán un papel para la creación del próximo formato de difusión de los nuevos conocimientos en ciencia y tecnología. Muchas gracias y a vuestra disposición.